Muy buenas, amigo, amiga de la Secret Training Squad. Hoy tengo el placer de estar aquí con Artur Bossi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un crack. Y bueno, voy a ayudarle a sacar un entreno que tiene duro, que ahora os vamos a explicar. Para los que no lo conozcáis, Artur es atleta 7 veces internacional con la selección española y que tiene 28.47 en 10 kilómetros en ruta. Así que nada, ahora vamos a hacer 12 de 1000. Y nada, explícanos un poco el objetivo del entreno de hoy. Bueno, pues hoy vamos a hacer, como tú bien dices, 12 de 1000, que estamos preparando la media maratón. Estamos intentando pues hacer un buen debut, nunca he corrido esta distancia. Y bueno, después de hacer ya varios 10K rutas y varias carreras de este tipo, pues ya ha llegado la hora de debutar en media e intentar pues lograr una buena marca. Qué bueno. Sí, ¿y en qué consiste exactamente el entreno de hoy? Bueno, el entreno de hoy son 12 series de 1 kilómetro, recuperando un minuto. Lo vamos a intentar hacer a un ritmo aproximado al ritmo que queremos intentar llevar en la media maratón, en torno a 2.57, 3 poquito. Aún es pronto para tocar ritmos más fuertes porque aún queda casi 2 meses, y entonces bueno, vamos a ver qué tal se da, con poquita pausa. Normalmente todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha sido con pausa activa, y ahora ya empezamos a hacer series con descanso y a ver si trasladamos todo el trabajo de la pretemporada. Qué bueno. Y nada, explícanos un poco para que la gente te conozca más, cómo empezaste a correr, qué haces ahora mismo, cómo es tu día a día un poco. Pues yo empecé a correr cuando era pequeño, cuando era pues, categoría debía ser alevín, prebenjamín o benjamín, ahora no me acuerdo muy bien, y empecé a correr como todo el mundo. Me apunté a una carrera popular en Canovelles, bueno, un cross creo que era, y sin haber entrenado nada ni haber hecho ningún tipo de trabajo específico quedé segundo. A partir de ahí pues vi que me encantaba correr, que me encantaba pues hacer este deporte, y empecé en el Club Atletismo Mollet para luego estar en el Barça de atletismo y finalmente pues llegar ahora en el Castillejo Running Team, ¿no? Bueno, el atletismo siempre es un deporte que me ha motivado mucho, que me ha gustado mucho, y pues, a medida que han ido pasando los años he visto que se me ha ido dando cada vez mejor, y he tenido pues la suerte de conseguir grandes resultados y de conseguir grandes marcas que espero pues poder mejorarlas. Qué bien. Y nada, ¿en qué momento de la temporada estás ahora mismo tú? Bueno, ahora he mezclado un poco mis vacaciones con la pretemporada, porque he venido aquí a la Cerdaña, es paraíso ciclista pero también es paraíso runner, y he entrenado aquí casi 36 días, entrenando aquí pues, contigo, con varias gente de aquí de Andorra, de la SEO, etcétera, y he ido haciendo pues todo lo que es el trabajo de base, ¿no? Todo lo que es pretemporada, y a empezar a acumular pues kilometraje, cansancio y kilómetros, y a empezar a sumar semanas de carga bastante importante para luego, bueno, cuando quede ya poco para la media, empezar a afinar. Qué bueno, que conste que a mí me ha utilizado para reventarme en sus días suaves. Bueno. El año pasado él me reventó en bici. Bueno, se ha vengado, se acordaba de hace un año ya, aún. Y nada, creo que es una cosa que le gustaría saber a mucha gente. A mí siempre me gusta mucho saber cómo entrenan los pros. ¿Cómo es un día tuyo normal de entrenamiento, ahora mismo, en este momento de la temporada, por ejemplo? Pues ahora, aprovechando que estoy aquí en la Cerdaña con mi familia, lo que hago es, pues, obviamente, pues, me levanto, desayuno y voy a entrenar por la mañana. Si puedo, intento hacer todos los entrenos por la mañana, porque aquí el problema es que normalmente, bueno, como tú bien sabes, llueve casi todas las tardes, y es mejor sacar el entrenamiento por la mañana. Además que las tardes ya hace un poquito más de frío y cuesta más entrenar, entonces hago el entrenamiento que me toque en función del día. Lunes y viernes gimnasio, miércoles rodaje, domingo rodaje largo, y martes, jueves y sábado entrenamiento específico, entrenamiento fuerte. Y bueno, de momento he hecho algún doblaje, pero aún muy leve, porque preferimos entrenar fuerte durante una sesión y acumular bastante trabajo, y luego darle bastante respiro al cuerpo para la siguiente sesión. Perfecto, porque sí que es verdad que, a diferencia de otros deportes también, se hacen un poco menos de horas, menos de volumen, pero sí que haces mucha calidad también. Entonces es importante también dejar al cuerpo recuperar, porque si no los ritmos no se
no se pueden hacer. No, sí, encima aquí también hay que sumar el hándicap de que estamos a 1000 metros de altitud, que al final, para la gente como yo que pues, vivimos cerca del mar, pues es un hándicap más a tener en cuenta, no estamos tan aclimatados a esta altitud y por lo tanto pues tienes que reducir un poquito tanto la carga como los ritmos, porque al final hacer aquí un entreno fuerte y pasarte te puede penalizar el resto de la semana. Sí, exacto. Porque ahora mismo, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros, por ejemplo, estás haciendo a la semana? ¿Cuántos días de series sueles hacer? Por ejemplo, ¿haces un día tempo, un día series a umbral? ¿Cómo lo sueles organizar? Bueno, ahora estamos en un periodo como de transición, porque ahora ya hemos como dejado pues todo lo que es pretemporada de trabajo de base y ahora ya empezamos a hacer series, sí. Porque lo que estábamos haciendo hasta ahora era como mucho trabajo de carga sin pausa, es una cosa que le gusta mucho a mi entrenador, a Carlas Castillejo, que le encanta pues hacer muchísimo trabajo tanto de series como, bueno, de series de farle, como de tempo, como de cambios de ritmo, pero sin parar, siempre pausa activa, siempre nunca parar digamos, hacer tiempo parado, porque luego así cuando has hecho muchas semanas de este trabajo, a la que empiezas a hacer series con pausa, te notas mucho más fuerte y recuperas muchísimo más rápido que antes, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que hago pues es lo que decías tú, ¿no? Los martes, jueves y sábado hago entrenamiento fuerte específico, series cortas, series largas, no hay un orden, o sea, es un poco más en función también de sensaciones, de cómo esté yo físicamente, de cómo toque la semana o la planifique Carlas, etcétera, y lo que son el resto de días sí que la estructura siempre es la misma, o sea, lunes, viernes, rodar y gimnasio, el domingo es la tirada larga de la semana y el miércoles es un rodaje básico sin ser muy largo ni ser muy corto, es una cosa estándar, y el resto de días pues qué bueno. Fuertes. Porque al final con esto que te acaban saliendo 140 kilómetros o así más o menos. Sí, aprox, bueno, aún no he llegado a esta cifra porque vamos muy progresivamente, pero sí que he acumulado varias de 120, 130, que ya son valores que están muy bien para una media, no hace falta yo creo hacer una media. Mi entrenador siempre ha dicho que es bastante parecido a un 10K la preparación, solo que tienes que meter un poquito más de kilómetros, pero tampoco es necesario hacer como un maratón, entonces yo creo que con 140 ya vas bien y recuperas bien, que es lo más importante, entonces pues sí, 130, 140. Muy buena, sí, más importante calidad que cantidad. Y una cosa que me gustaría preguntarte, el año pasado que estuvimos entrenando en bici, que estás lesionado, hostia, después de hacer, no me acuerdo cuánto tiempo, pero varios meses que no pudiste correr, fuiste a la cursa de los bombés, creo que era, hiciste menos 29 y algo... Era Nasus, la cursa de Nasus. Fuiste a Nasus y hiciste 29 y algo y habías corrido súper poco. ¿Has vuelto a hacer entrenamiento cruzado? ¿Cómo has sentido que te beneficia, por ejemplo, esto de hacer bici para correr? ¿O cuál es tu opinión un poco? Pues la verdad que es una cosa que debería volver a hacer, porque de las que tengo pendientes, comprarme una bici, porque el año pasado cuando estuve lesionado la bici me ayudó muchísimo, no hice, bueno tú lo sabes, ningún entrenamiento de correr, todo lo que hacía era bici, empecé siendo un novato y acabé, bueno, ya dominando un poquito más de la bici e incluso disfrutándola más, porque al principio me costaba mucho, pero sí que es verdad que es un trabajo muy bueno que te ayuda pues sobre todo a dos cosas, a una que te deja hacer mucha carga aeróbica, es decir, puedes hacer muchísimo rato, muchísimas horas y sobre todo que al final el impacto sobre el cuerpo es menor. El correr al final hay mucho impacto con el suelo, los músculos sufren más y en cambio la bici te permite hacer muchísimo cardio, muchísimo trabajo y no tienes el impacto del correr, ¿no? Pero yo creo que eso me fue muy bien porque gané aquí una capacidad aeróbica muy buena y luego lo empecé a trasladar corriendo poco a poco porque venía de 1 año y medio parado. Y sí, con 2 meses y medio y tal pude correr Nasus en 29:40, lo que demuestra que la bici al final lo que me ayudó es hacer pues la base que ahora he hecho corriendo, pues la hice en bici y al final es obvio que no es lo mismo correr que ir en bici, pero que te ayuda mucho si estás en un periodo pues, de lesión o tienes alguna molestia o que no quieres correr todos los días. Qué bueno. Y otra cosa que me gustaría preguntarte es, el otro día lo estábamos hablando, y hay muchas opiniones al respecto y más que nada es lo que decíamos, que
tiene que ser, cada persona le va bien una cosa y no hay que hacer lo que hacen los demás, o sea, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, pero estamos hablando precisamente del entreno, de polarizar el entrenamiento y de, o sea, cuando haces suave, hacer muy suave, o hay gente que no le gusta tanto. A ti, por ejemplo, no te gusta hacer los días suaves, muy suaves. Sí que conozco atletas marroquíes y demás que cuando van suave van a más de 5 el kilómetro. Tú, por ejemplo, los rodajes suaves los haces a 3.50, 3.55. Explícanos un poco. ¿Te sientes más cómodo así? ¿Te gusta más? ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que al final el trabajo de polarización es muy individualizable, o sea, cada deportista tiene su forma de entrenar y su forma de recuperar, y es totalmente respetable. A cada uno le va bien su manera de entrenar y su manera de trabajar, y hay que respetarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues a mí no soy una persona de que los días que me toque rodar suave me vaya 5 o 6 el kilómetro, porque yo creo que personalmente a mí me perjudica más que beneficiarme, porque al final le estás diciendo a tu cuerpo que vaya a correr de otra manera, que corra 3 veces más lento de lo que está acostumbrado, y al final esto te puede generar una serie de micromolestias, etcétera, y que no quiero tener, ¿no? Entonces sí que a mí pues me gusta rodar los otros días entre 3.40 y 3.55, pero porque yo sé que rodando esos ritmos tengo la certeza o la seguridad de que el siguiente día estoy bien. Eso no quiere decir que otra persona ruede a 3.40, 3.45, 3.50 el siguiente día esté bien. Claro. O sea, cada uno en base a su ritmo de competición tiene que extrapolar un poco el ritmo que al que puede rodar los días suaves. Pero bueno, que cada uno tiene su manera de entrenar. Yo, es lo que dices, conozco muchísima gente que hace esto, que hace días muy fuertes y días muy suaves y le saca un rendimiento brutal. Al final cada uno sabe lo que va mejor para su cuerpo y intenta pues adaptarse a ello. Sí, exacto. Yo opino exactamente lo mismo, que hay que individualizarlo a cada uno, pero sí que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si tú tienes, pongo un número así aproximado, si tú tienes el umbral a 3 el kilómetro, puedes rodar a 3.50 yendo fácil. Tú vas por debajo del umbral aeróbico a 3.50. En cambio, hay mucha gente que a lo mejor tiene el umbral a 4 el kilómetro y va a rodar a 4.20. Entonces está yendo pasadísimo de ritmo. Entonces es un poco también saber qué nivel tienes y adaptarlo un poco. A lo mejor si tienes el umbral a 4 el kilómetro, estamos a punto de ser atacados por una vaca. Si tienes el umbral a 4 el kilómetro, no vayas a rodar a 4.20, sino tienes que ir a 5.30. Y eso no quiere decir, o sea, podéis ir a 5.30 o a 6 el kilómetro. Pero tampoco puedes intentar ir a los ritmos de Artur si no tienes su nivel. Es un poco... No, exacto. Al final lo que para mí el esquema básico es que los días que tienes entrenamiento fuerte, o sea, martes, jueves, o el día que tengas programadas series, tempo, farlex, subidas, el que sea, es el día que tienes que estar a 100% y el día que tu cuerpo tiene que rendir, porque es el día que tienes que estar preparado para sacar tu mejor versión, para decirlo de una manera, ¿no? Y los otros días al final son de relleno, o sea, al final es meterle más carga al cuerpo, meterle más cansancio, pero sin llegar a perjudicar el día fuerte. Al final los días fuertes son los buenos y los días que no son fuertes son los días en los que tienes que acumular y recuperar. Pues lo que decías tú, si al final es como si yo, por ejemplo, si tengo el umbral a 3, no puedo rodar a 3.20 los días o los hago a 3.30 los otros días, porque al final aquí sí que yo no estoy recuperando, estoy generando más fatiga. Pues lo mismo en otra persona que tenga el umbral a 3.30, no puede rodar a 3.50 o a 4, porque al final él no recupera. Y al final, ¿qué haces? Pues un día te va a salir bien, pero al tercer cuarto día de la semana vas a estar cao, reventado. Entonces tienes que jugar un poco con los ritmos que tienes de base. Ya te digo, es muy individualizable, cada uno tiene su umbral, cada uno tiene su manera de correr, porque luego hay gente que mucho más buena que yo, que te hace 10.000 en 2.45 o 2.50 y luego te rueda 5 los días suaves. ¿Por qué? Pues por pulso, por manera, cada uno tiene su manera de entrenar y es totalmente aceptable. Yo creo que no lo podías explicar mejor. Sí. Y la otra pregunta que tenía para ti, ¿normalmente cómo entrenas? Porque aquí en la Cerdaña sí que has estado entrenando normalmente solo, hay muchos entrenos, por ejemplo, los rodajes que podía venir yo, que eran suaves tuyos, pues ibas conmigo o con alguna otra persona, pero normalmente entrenas en grupo solo, ¿cómo lo haces? No, yo siempre intento entrenar en grupo, a mí me gusta mucho entrenar en grupo, solo se me hace muy duro, a ver, si no hay más remedio entreno solo, porque aquí he entrenado solo el 70% de veces, porque tampoco conozco a tanta gente y muchos de mis amigos hacen
pequeñas escapadas, pero no se están tantos días, a excepción de ti o la gente de Andorra con la que entreno mucho. Pero a mí me gusta entrenar en grupo, creo que entrenar en grupo es fundamental, te hace sacar un puntito más. El grupo que tenemos en el CAR, pues al final somos todos atletas internacionales, nos picamos los unos con los otros y pues eso hace que tengamos una rivalidad sana y podamos mejorar. Solo también puedes mejorar mucho, pero yo creo que en grupo al final se hace más ameno y cuando tienes entrenamientos muy duros es mejor compartirlo que comértelo solo. Sí, sin duda esto. Y otra cosa que va relacionada con entrenar en grupo, que hay veces que vas un poco pasado de ritmo por querer ir con otros o así, tú normalmente, tú tienes tus zonas bien marcadas cuando entrenas por pulso, por ritmo o por vatios. ¿Cómo lo haces un poco esto? ¿Lo sigues muy a rajatabla, las zonas a las que tienes que ir, por ejemplo, para los rodajes, para las series y demás? Sí, bueno, al final nosotros también usamos la herramienta esta del Training Peaks, que nos va muy bien a todo el grupo de entreno, porque al final, a medida que vas subiendo entrenos con el pulso, con el GPS, con el stride, etcétera, te va generando una curva de tu estado de forma y podemos seleccionar muy bien las zonas de entreno. Pero sí que normalmente mi entrenador, todos los rodajes, todos los entrenos, todo lo que me pone en el Training Peaks está calculado en base a mis zonas de entrenamiento, entonces intento jugar siempre dentro de esa zona. Si algún día pues estoy mejor, porque me encuentro mejor, porque tengo un día pletórico, pues igual me salgo de zona, o algún día estoy, al contrario, súper cansado, pues se me va de zona también. O sea, al final es una cosa muy orientativa, pero también tienes que saber adaptarla. Al final es lo que también hablamos con mi entrenador, aquí los ritmos no es lo mismo hacer series de 1000 a 1000 metros de altitud, 1100, no sé cuánto estamos, por ahí 1000, 1100, que hacerlas a 30 respecto al nivel del mar. O sea, puedes correr muchísimo más a 30 a nivel del mar. Aquí puedes correr, pero tienes que regularte un poco, porque si no, es lo que te decía antes, al final es una fatiga extra que vas acumulando y al final te puede penalizar. Exacto. Toda la semana. Y la recuperación cuesta más también. Exacto. Sí, sí. Y nada, sé que entrenas con potenciómetro a veces, ahora estos días no. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es una herramienta que vale la pena para atletas? ¿O cómo lo ves un poco? Sí, ahora voy a volver a utilizarlo, porque llevo unos días sin utilizarlo, porque cuando estoy en pretemporada tampoco quiero obsesionarme mucho en vatios, en zonas, etcétera. Quiero entrenar por sensaciones, a lo que el cuerpo me pida y cómo vaya y lo que Carlas vaya viendo, pero ahora ya que estamos en un estado de forma más avanzado, ahora sí que empezaré a usarlo más que nada porque al final es una herramienta más que te ayuda pues, también a ver, tanto en competición como en entrenamiento, en qué zona te estás moviendo, ¿no? Porque al final la gracia de los vatios es que al final simules esfuerzos en distintas distancias o tipos de entrenamiento. Al final, si mueves X vatios a 3, y luego haces subidas y mueves los mismos vatios, aunque la subida te salga más lento, si has movido los mismos vatios que 3, estás haciendo el mismo trabajo. Entonces, es una gran herramienta. Sí, no, realmente, si funciona bien en diferentes pendientes, es los mismos principios que en bici, realmente es muy clave. A ti, por ejemplo, sé que en gente en trail running, cuando es terreno muy técnico o pasas a ser una subida muy fuerte y andas en vez de correr y demás, sé que no marca bien, pero cuando estás haciendo subidas en asfalto o en pista compactada, es fiable, ¿no? Para seguirlo. Sí, yo bueno, claro, yo no llego a andar nunca porque nosotros no tenemos ese hándicap, pero yo creo que al final es una herramienta que va muy bien, las comparaciones son muy buenas, normalmente es bastante coherente lo que haces en diferentes sitios o en diferentes tipos de entrenamiento, y al final también eso te ayuda a olvidarte del ritmo, porque si algún día tienes que hacer un entrenamiento a 3.15 y tú a 3.15 manejas X vatios, pero por altitud, por circuito, por bajada, subida, curva, lo que sea, tienes que ir más lento, pero mueves los mismos vatios de 3.15, pero en ese caso estás yendo a 3.25, pues al final no te agobias porque dices, estoy haciendo el trabajo que me toca, pero por exigencias del terreno, pues tengo que ir más lento. O sea que al final yo creo que es una muy buena herramienta. Qué bueno. Y ya estamos con las últimas preguntas, casi. ¿Cuál es tu entreno favorito? Bueno, a mí me gustan mucho las series cortas. Siempre me he considerado un atleta rápido. Bueno, antes de la lesión me consideraba un atleta muy rápido. Ahora tengo que
trabajar muchísimo para volver a encontrar la punta de velocidad que tenía antes, pero las series de rápidas me gustan mucho. Y ¿Tipo de 400? Sí, 400 yo diría que es mi entrenamiento favorito, las series de 400 con pausa de 1 minuto, porque es un entrenamiento que normalmente se me ha dado muy bien. Luego también los entrenamientos de pretemporada me gustan mucho los tempos, es un ritmo tempos o controlados, como queráis decirlo. Y los que no me gustan tanto, pues los farlegs, lo paso bastante mal en los farlegs, y subidas tampoco es que me atraigan mucho, pero bueno, al final hay que hacer de todo. Claro, sí, y al final muchas veces has de hacer lo que no te gusta porque es lo que has de mejorar más a veces. Exacto. Sí. Ahora que has dicho esto, subidas, series en subida, ¿sueles hacer normalmente? ¿Qué opinas de esto un poco? A mí, por ejemplo, me ayudaron muchísimo, me fueron muy bien, luego corría con mucha más fuerza en llano y también para tema lesiones era un poco menos agresivo y me ayudaba. Sí que introducimos el trabajo de subidas, porque es importante, lo hacemos mucho pues después de la sesión de pesas, hacemos subidas y luego hacemos rectas para transferir un poco, o a veces hacemos entrenamientos fuertes de la semana que son específicos de hacer subida y luego series. Pero si por alguna semana no podemos hacer subidas porque otros días tocan pues, entrenamientos de otro tipo, pues intentamos también hacer rodajes que impliquen ir por circuitos un poquito más duros, no buscar pues irte a rodar a un río o irte a rodar a una vía verde de estas, e intentas buscar un poco más de montaña, que al final haces unas subidas específicas, pero al ir todo el rato haciendo subida bajada te ayuda mucho para el cross, para ganar fuerza. Sí, en las subidas es un entrenamiento que yo creo que es muy importante para coger fuerza de piernas y ponerte muy fuerte, la verdad. Qué bueno. Y otra pregunta que tenía para ti es las zapatillas. ¿Cuántas gastas al año? ¿Cuántos kilómetros haces durar unas zapatillas para no llevarlo tampoco al límite de la lesión? Intento que no llegar en ningún momento a notar que la zapatilla está reventada. Normalmente las zapatillas que voy llevando pues las controlo mucho porque no quiero tener susto. Además, la lesión que tuve fue en los pies, entonces ahora sí que ya voy muy a hilar muy fino para que no pase nunca. Pero normalmente pues intento, yo diría que 2 meses y ya las cambio, no puedo más, porque al final si vas haciendo semanas de 130, al final al mes te salen unos casi 500, 600 kilómetros, entonces no puedes alargar una zapatilla tanto, y al final tú también lo notas corriendo cuando la zapatilla ya no tiene tanta amortiguación y vas corriendo por cualquier camino y notas las piedras del cambio, entonces ya sabes que la zapatilla está ya pidiendo el cambio, pero bueno, al final, como ahora estamos en una era de las zapatillas que se usan zapatillas, unas para calentar, otras para descalentar, otras para subidas, otras para bajadas, al final te duran más porque tienes cada zapatilla específica para tu entrenamiento. Entonces, antes no pasaba tanto, ahora ya sí que sí. Y nada, para terminar, si quieres, explicarnos un poco, a lo mejor, cómo es la situación para un atleta internacional ahora mismo, de ayudas de la federación quizá, o de sponsors, o si quieres agradecer a tus sponsors que te ayudan un poco. Bueno, a nivel de la federación en atletismo es un tema ya que todos los atletas que estamos ahí metidos, estamos en el mundo del atletismo, sabemos que es un tema ya prácticamente muy complicado, muy difícil. En el atletismo las becas solo se pueden conseguir si eres internacional, ese es el primer requisito. Y una vez eres internacional tienes que conseguir una serie de puntos que solamente se consiguen en las competiciones internacionales y en función de un resultado. Es decir, que para conseguir una beca tienes que ser una persona muy asidua con la selección española y quedar normalmente en buenos puestos en todos los campeonatos que vayas, si no es imposible. O sea, creo que en España hay muy poca gente becada a nivel top, digamos. O sea, no quiero decir nombres ni mucho menos, pero nos sorprenderíamos de la gente que tampoco tiene ayudas, y prácticamente los atletas yo creo que sobrevivimos gracias a los clubs que nos ayudan y los sponsors privados, ¿no? En mi caso pues yo tengo la ayuda de Vieta Pro, que me está ayudando desde hace casi un año, y a los cuales estoy muy agradecido, porque ya te digo, si no fuera por ellos, por mi familia y por el Castillejo Running Team no podría seguir, o sea, haría el atletismo más por vocación que por otra cosa, ¿no? Al final es atletismo, esto no es fútbol, y es muy difícil pues conseguir ayudas y conseguir pues premios de ámbito económico. Sí. Y bueno,
en teoría esta era la última pregunta, pero te quería preguntar otra antes que me había olvidado. Al final la carrera a pie es muy lesivo y conozco, bueno, a mí me ha pasado muchísimo, mucha gente que también tiene como más frustración porque está entrando bien, se lesiona, no pueden competir. ¿Tú qué consejo le darías a un atleta, a todos los que nos están viendo, esto para intentar mantenerse libre de lesiones? ¿Qué es lo que tú haces o recomiendas? Pues sobre todo frecuentar mucho el fisio es súper importante. Ya sé que hay gente que pues no es muy fan de ir al fisio, no le gusta o etcétera, pero yo creo que es fundamental, mínimo, o sea, los corredores populares yo creo que una vez al mes es suficiente, atletas profesionales obviamente una vez por semana, semiprofesionales una vez cada dos, pero es muy importante. Luego también todo el tema que sea pues descanso pues es parte fundamental del entreno, sea descanso de dormir, tienes que dormir las horas que son necesarias, comer bien, a nivel de nutrición pues controlarte muy bien el tema de la nutrición y también todo lo que habíamos hablado del entrenamiento, ¿no? Gestionar bien el entrenamiento, buscar no pasarte. Y sobre todo, si una cosa a mí me queda clara después de haber estado un año y pico lesionado, es que a la mínima que en cualquier entrenamiento al menos yo, noto un pequeño dolor, una pequeña molestia, se para el entrenamiento, no pasa nada, te vas para casa y el siguiente día será otro día. Pero hay que ponerla en negrita, ¿eh? Pero al final el problema que yo tuve es que estiré demasiado la goma y cuando estiras mucho una goma al final se rompe, ¿no? Entonces ese es mi consejo, yo creo, que al final cuando tú notes una pequeña molestia, cuando te notes un pelín más fatigado de lo normal y notes que un pequeño dolor, etcétera, es mejor no alargarlo y una retirada a tiempo siempre es una victoria. Sí. Nada que añadir aquí porque está perfecto. Pues nada, hasta aquí la entrevista con Artur. Vamos ahora a entrenar, que el tío ya está a tope. Ya está con ganas. Muchas gracias, Artur. A ti. Merci. Un abrazo.